Buenas noches, gusto de saludarte. Buenas tardes, licenciado. Hola, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Buenas tardes, noches. licenciado. Ya, buenas tardes. Elizabeth, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Un poco chuecón ahí de hace 4 años exactamente, para esta época, fuimos visitados por el COVID. Y yo creo que ahorita otra vez se recordó el virus de visitarnos y aquí estamos. Creí que no iba a poder dar clases en la primera sección, lo di, en la segunda lo di, y ahorita pues vamos a hacer el esfuerzo de, de darla para que las 4 secciones se queden integradas en cuanto a contenidos. Así es de que creo que no hay que dejarse vencer. Hay taponamiento, hay resequedad de la garganta, hay escalofríos, hay fiebre, las coyunturas, es decir, las articulaciones como duelen, el cuerpo como duele, la nariz tapada, híjole. Y entonces, pero yo creo que si salí de esas 2 secciones, ¿por qué no voy a salir de estas 2? Estamos en la casita, así es de que afortunadamente no tenemos presencialidad, porque eso sí estaba complicado si fuera presencialidad, porque uno no sabe qué es. Entonces, mejor acá. Así es de que se recuerdan que clases hasta el miércoles. Lunes, martes y miércoles. Las autoridades, creo que con buen tino, no quisieron exponerlos a ustedes para que los encapuchados pues los expongan a la violencia. Entonces creo que fue muy buena decisión. Yo lo veo así. Fue muy buena decisión de parte de las autoridades. Y ya saben ustedes que hasta el miércoles tendrán clases virtuales. La primera semana de abril, nosotros seguimos en la virtualidad. Tomen nota. La primera semana de abril, 1, 2, 3, 4 y 5, seguimos en la virtualidad. ¿Ya? Porque el 8, que es nuestro examen, entonces ya vamos a hacer presencialidad. Así que por favor, háganle saber a sus compañeros y a sus compañeras que virtualidad hoy, mañana y pasado, y la primera semana de abril del 1 al 5. Así es de que hay tiempo suficiente. Nosotros hemos estado de a poquito avanzando. Hoy pues quiero concluir con el último control intraórgano. Voy a hacer una breve síntesis de todo lo que hemos platicado. Siempre el gran tema es la defensa de la Constitución y que para su estudio se divide en protección y garantías constitucionales. Estamos en la protección de la Constitución. Y la protección de la Constitución dice que está integrada por todos aquellos instrumentos políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica. Pero nosotros hemos visto solo instrumentos políticos. Y el primer ejemplo que vimos fue la división de poderes. Ya la clase anterior nos metimos un poquito más a el segundo instrumento político, que son los controles intraórganos. Controles políticos que se dan adentro del propio órgano.
Y dentro de esos mencionamos el bicameralismo y mencionamos el refrendo ministerial. Brevemente voy a hacer una síntesis muy escueta de todo lo que hemos visto para ubicarnos en el artículo 175, que es la jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violan o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Allí habíamos explicado que cómo hacer en la práctica esa declaratoria de nulidad, de inconstitucionalidad de leyes a casos concretos, y muchos de ustedes en forma proactiva me dijeron a través de el procedimiento de la inconstitucionalidad de leyes de carácter general, la cual se va a presentar ante la Corte de Constitucionalidad en única instancia, acompañando 12 copias, no solo del memorial, sino de los documentos que vamos a ofrecer como medios de prueba. Y que al final, esa Corte de Constitucionalidad va a resultar impartiendo justicia constitucional concentrada, porque es el órgano máximo de la aplicación de leyes constitucionales que hay acá en Guatemala. Y que la Corte de Constitucionalidad pues se integra por 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes, y que duran en sus funciones, en su ejercicio, 5 años, y que se integran de la siguiente forma: un titular y un suplente por cada uno de los organismos del Estado, del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, uno por el Colegio de Abogados, titular y suplente, y uno por el Consejo Superior Universitario. Entonces ahí no hay ningún problema en cuanto, ya, ¿y qué me sacó este de baboso? ¿Ya? Entonces, por eso el artículo 175 claramente dice que ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversan los mandatos constitucionales son nulas ipso iure, o sea, son nulas de pleno. Y el procedimiento que vamos a utilizar es la inconstitucionalidad de leyes de carácter general ante la Corte de Constitucionalidad. Dijimos que quienes tienen legitimación para plantear esa inconstitucionalidad puede ser el Colegio de Abogados por intermedio de la Junta Directiva a través de su presidente, el Ministerio Público a través del Procurador General de la Nación, el Procurador de los Derechos Humanos en materia de su competencia, y cualquier ciudadano con el auxilio de 3 abogados colegiados activos. Porque esa acción popular que los constituyentes le dieron a la población era precisamente por el derecho de igualdad. Es decir, cualquier ciudadano puede plantear la inconstitucionalidad de leyes, reglamentos, normativas de carácter general. Cualquiera. Solo el requisito sine qua non es que se haga auxiliar por 3 abogados colegiados activos. Allí no hay ningún problema en lo que hemos explicado con anterioridad. El segundo párrafo del artículo 175 dice que las leyes calificadas de constitucionales pueden reformarse con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados que lo integran. Es decir, se necesita una mayoría calificada de 107 votos. ¿Ya? Dijimos también que en Guatemala tenemos 5 clases de leyes de jerarquía constitucional.
la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Amparo y Exhibición Personal y la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Esas tres leyes de carácter constitucional fueron creadas por la misma Asamblea Nacional Constituyente en el año 1985. Y esas tres leyes constitucionales entraron en vigencia, las tres, simultáneamente el 14 de enero de 1986. Las dos anteriores leyes de jerarquía constitucional, como es la ley de emisión del pensamiento y la ley de orden público, esas fueron creadas por una anterior Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, hasta ahí hicimos trizas el artículo 175 de la Constitución. Y comenzamos a hablar de los controles intraórganos, que son controles políticos que se dan adentro del propio órgano. Mencionamos, por ejemplo, el bicameralismo, que por excelencia es un claro ejemplo de mecanismo de autocontrol, porque como en ese parlamento o en esa asamblea legislativa existen dos cámaras independientes, dos cámaras legislativas independientes, cada quien pone a trabajarse a su manera la propuesta de una ley y después que ya está definitivamente discutida por esa asamblea, la van a discutir entre ambas asambleas. Se les puso el ejemplo. México tiene asambleas, bicameralismo, Estados Unidos, Francia, España, Inglaterra, tienen ejemplos de bicameralismo. Nosotros no, nosotros tenemos unicameralismo. Y entonces en Inglaterra dijimos que el Parlamento, que es el órgano que va a crear las leyes de jerarquía constitucional, ordinaria o reglamentaria, pues ese Parlamento aplica el principio de que la ley posterior deroga la anterior. Es decir, esa Constitución flexible no necesita de formalidad alguna para reformar una norma. Antepone el principio que la ley posterior deroga la anterior. Ahí no hay pierde. Ahí no hay pierde. Sea de la categoría que sea, el mismo órgano que la pone en vigencia, el mismo órgano que la deja sin vigencia, anteponiendo el principio de que la ley posterior deroga la anterior. Bueno. Otro ejemplo que pusimos y que nos sirvió bastante fue lo del refrendo ministerial, que todos aquellos decretos, acuerdos, reglamentos dictados por el presidente, para que tengan validez, deben de ser refrendados por cada uno de sus ministros de Estado. Sí. Ese reglamento, ese decreto o ese acuerdo gubernativo va a ser de observancia obligatoria y de cumplimiento forzoso, deben refrendarlo todos los ministros de Estado, salvo aquellos que por circunstancias de compromisos anteriores estén cubriendo eventos fuera del país, pero ha delegado ese ministro en su viceministro la representación. Y entonces el
el viceministro con amplias facultades debe de firmar, debe de refrendar el acuerdo, el reglamento o el decreto dictado por el presidente. Dijimos también que si alguno de la totalidad de los ministros o varios ministros no están de acuerdo con el contenido de ese reglamento, de ese acuerdo o de ese decreto, pueden estar en el derecho de razonar su voto. Razón. Por mandato constitucional debo de firmar el presente acuerdo, reglamento o decreto gubernativo, pero no estoy conforme con la regulación del mismo, razón por la cual mi voto es adverso y lo razono. Guatemala, 18 de marzo del 2024. Entonces, al razonar ese voto, a ese ministro o a esos ministros los van a excluir al momento en que deduzcan responsabilidades administrativas, penales, civiles, de cualquier naturaleza. Eso lo excluye de esa responsabilidad, porque él razonó su voto. Firmó, pero razonó su voto. Aprovechamos de una vez, yo sé que están muy tiernos ustedes para hablar de derecho notarial, pero aprovechamos de una vez para expresarles que el ministro, cuando está refrendando ese decreto, ese acuerdo o ese reglamento, lo que está haciendo con su firma es darle certeza jurídica al contenido del mismo. Nace a la vida jurídica, porque si solo lo firma el presidente de la República y no va asignado por ninguno de los ministros de Estado, entonces ese decreto, acuerdo o reglamento no tiene ninguna validez. ¿Ya? Entonces, es una fe pública administrativa la que en ese momentito está ejerciendo el ministro de Estado o el viceministro en funciones de ministro. Es una fe pública administrativa. ¿Por qué? Porque con su firma le está dando la certeza, la legalidad y le está dando el nacimiento al mundo de lo normativo para que tenga validez. Dijimos que nosotros los notarios, aprovechando, cuando somos requeridos por los otorgantes y vamos a autorizar un contrato de compraventa, de arrendamiento, de cualquier cosa, después de las firmas de los otorgantes, uno pone la palabra ante mí y luego rubrica y sella, ¿ya? Rubrica y sella, porque nosotros tenemos fe pública notarial. Ya te voy a dar la palabra, Khabib, solo termino con esto. Si alguien ha utilizado los servicios del registro de la propiedad, del RENAP, del registro mercantil, del registro de la propiedad intelectual, de cualquier registrador, los registradores también tienen fe pública registral, porque a través de su firma le dan certeza jurídica al documento que están expidiendo. Y por último, quedamos en la fe pública judicial, que es aquella cuando hay una sentencia en cualquier materia, en cualquier competencia, y el juez la firma. Pero si esa firma no lleva la firma del secretario del juzgado, carece de validez. Porque la fe pública judicial que le está otorgando el secretario del juzgado a esa sentencia le va a dar nacimiento a la vida jurídica de la misma. Khabib, por favor. Licenciado, en caso de que el del viceministro le toque pues firmar en lugar del
del ministro, Correcto. ¿tiene que estar el viceministro afiliado a lo que dice el ministro? Por ejemplo, ¿puede el ministro estar de acuerdo y el viceministro pues no estar de acuerdo y razonar él, o viceversa? Esa es su responsabilidad personal. Ok, Esa es su gracias. responsabilidad personal, ¿ya? Clarísimo, Porque clarísimo. a él le encomendaron la representación porque se supone que de los 3, 4 viceministros es el que más experiencia tiene, el que más capacidad, el que realmente le gusta trabajar el viceministerio. Y entonces él tiene que jugar su papel histórico. Ya, si el ministro y el viceministro están en desacuerdo, ese ya es problema de ellos. Pero la responsabilidad, la solidaridad ministerial, en ese momentito, la lleva el viceministro, porque él está en representación de, ¿ya? Así de sencillo, así de sencillo, Muchas gracias, licenciado. para servirte. Entonces, veamos pues cómo esa certeza jurídica que le da validez a esos documentos, llevan el visto bueno, ya sea del secretario, ya sea del ministro, ya sea del registrador de la propiedad, ya sea del notario o del RENAP, no importa, no importa. Ellos son los responsables. Supongamos, a guisa de ejemplo, esto sucede mucho en el quehacer notarial. Muchos paisanos tienen familia en los Estados Unidos y desde años ellos están tratando de reclamarlos para que les den la oportunidad de que sean ciudadanos estadounidenses. Reclaman a la mamá, al papá, y en su expediente pues mandan a solicitar la partida de nacimiento de la mamá o del papá con los pases de ley. ¿Qué quiere decir eso? Una partida de nacimiento la firma el registrador civil del municipio de donde la está expidiendo. Hablemos de Guatemala, es el mismo. Pero a él, según la ley del organismo judicial, le debe de autenticar la firma el jefe inmediato superior del RENAP. El jefe inmediato superior del RENAP le va a autenticar la firma. Ahora todo se hace en línea. Se pagan ahí los honorarios y después de pagar, etcétera, etcétera, ya le mandan la auténtica del jefe superior. Y posteriormente, ya que está autenticado, ese es el primer pase de ley, entonces se mete uno a la página de Relaciones Exteriores para la apostilla correspondiente. Es decir, tiene que escanear la partida de nacimiento, tiene que escanear la auténtica que le hizo el jefe, los escanea, y cuando llega a la Oficina de Relaciones Exteriores ven que son documentos legítimos expedidos por funcionario público, te generan un recibo, vas a pagar, ahora cuesta 150 la apostilla. Costaban 10 quetzales, 9 y algo. Y ahora cada apostilla le subieron a 150 quetzales. Qué horrible. ¿Ya? La pobre gente, cuando uno le dice, mire, son 100 y son 5 documentos, la gente ya se resiente. Pero no hay de otra. Si no, no caminan. ¿Ya? Si no, no caminan. Y entonces, por ejemplo, en Pagua, se los digo para que ustedes también estén alertas. Nosotros pagábamos por la reposición de un título de agua o por un endoso de un título de agua que el papá le dio la casa a la hija y incluyendo la media paja. Entonces le legalizábamos la firma en el título y lo inscribíamos. Pagábamos 101 quetzal con 82 centavos. Ahora se pagan 392 quetzales por cada endoso. Es decir, ahorcan a la gente, las instituciones. Entonces, cuando uno dice, mire, discúlpeme, es que no fui yo el que le puse ese impuesto, es en Pagua.
Entonces mucha gente que tiene que hacer como todo para variar, todo lo deja para después, tiene que hacer 2, 3, un triple endoso. Solo en ese triple, más de 1,000 quetzales. ¿Ah? Entonces, ojo con eso, por favor. O reponer un título de agua. Costaba 101 quetzal con 82. Ahora cuesta 392 quetzales. No se vale. No se vale. Se están aprovechando de la... Y nadie dice nada, pues, ¿ya? Nadie dice nada. Muy bien. ¿Alguien quería hablar antes de continuar? Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas Pero tardes. una consulta. Fíjese que yo tengo un familiar que está en Estados Unidos y que de hecho ahorita anda peleando su residencia. Sí. Entonces, fíjese que a él, digamos, en migración tenían toda la documentación de él y habían metido todo el caso y todo, ¿verdad? Y les habían... Habías presentado, ojo con el lenguaje, habías presentado, porque se Sí, mete otra cosa, ¿verdad? sí, perdón. Sí, Eh, entonces a él le dijeron de que tenía que, o sea, presentó toda la documentación, pero resulta que ahorita que la abogada que está llevando el caso dice que le dijeron de que ya habían dado por finalizado ese caso porque ya no continuó cuando empezó el tema de la pandemia. sí, Entonces, a él le cerraron su caso y ahorita lo están reabriendo nuevamente, pero le están pidiendo otros 5,000 quetzales y le están pidiendo un asiento de cédula original y 2 copias y también le están pidiendo un certificado de nacimiento y 2 copias también. sí, sí. Es que acordate que, por ejemplo, todo documento expedido por el RENAP tiene una vigencia de 6 meses. Mientras esté vigente los 6 meses, no te pueden pedir una nueva. Fíjate de que yo en el 96 radiqué un testado, dicté el auto en el 97. Ahí se quedó, dicté el auto, declaré a la esposa y a los 3 hijos herederos del causante, del muerto. Ahí se quedó en el 97. Cuando el interesado me habló en ese entonces, disculpen, le voy a bajar el volumen, porque entonces le bajé, eh, le dije, mira, dame tanto, y yo les entrego el expediente, si ya no querés que sigamos. Eso fue en el 97. Bueno, la semana pasada, para no hacerse las largas, me llamó un colega, licenciado, taca, 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 y me entró por el lado amable. Mi respeto, porque me entró por el lado amable. Entonces, y le conté la breve historia. Mira, me acuerdo que en ese entonces yo le dije a Jorge que me diera 30,000 y yo le entregué el expediente. Pasó el 97, pasó el 2000, pasó el 2010, el 2015, el 2020 y hasta ahorita que me llamaron este colega. Entonces, yo le digo exactamente las palabras que se los dije a él, estás, y me das. Y él me dijo, mira, por mí que se pierda eso, a mí que me importa, ahí se quedó. Ahora que me habló el Lick, me cuenta. El cuate es mi cuate. El interesado es mi cuate, pues, pero se aisló, ¿verdad? Ahorita resulta que tiene cáncer, que ya está sedado y ya se va a palmar, pues, Dios quiera. Entonces le dije a Lick, ¿sabe qué, Lick? Mire, ¿será que usted nos acepta pagos? Esa es mentira, esa es la gran mentira. Que me vaya a pagar, me van a dar el primer pago y si te busco, ya no te voy a encontrar. Entonces hablé con el Lick y le dije, ¿sabe qué, Lick? No nos hagamos bolas. Tampoco me voy a aprovechar yo de la situación. Que me reúnan 5,000 quetzales. Y yo les entrego con mucho gusto el expediente. Yo les entrego. La semana pasada me llamó Lick, que ya me dieron el dinero, puedo llegar. Sí, el martes, no, mejor el miércoles, va perfecto. Y ahí hice hoy el documento, pensando que mañana voy a amanecer mejor, ¿verdad? Pero, mira, pues, él tiene que actualizar ese proceso sucesorio intestado con todas las partidas de nacimiento, defunción, matrimonio, ¿ya? Que puchicas. No sé quién está llamando y no contesto cuando no sé quién es, ¿ya? Entonces,
tiene que actualizar, tiene que hacer un nuevo avalúo del inmueble. O sea, pero el problema es que en estos momentos, ¿qué es lo que le urge al colega? ¿Qué es lo que? Cuando me mandó la foto del colegiado activo, si este es mi cuate, pues, todo le escribí, miramos, somos cuates, mano. Sí, pues, yo le mandé mi carnet y, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Antes de actualizar todo lo que tiene que actualizar, como notario, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué harían ustedes en el caso si ya el otro, no hay que dejarlo, hay que suene, ya, le voy a quitar el volumen? Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Ya? ¿Qué harían ustedes si fueran el notario de ese cuate? Él ya está sedado, él ya está así, pues, pero ya tiene enfermedad mortal. ¿Qué harían? ¿Era un mandatario, tal vez? No, porque al otorgar el mandato y él se muere la escritura de mandato. No sirve de nada. ¿Ya? Yo sé que ustedes están en tercer semestre, que yo soy un sinvergüenza con estarle planteando ese tipo Una de sucesión, situaciones. ¿Ah? una sucesión. No, eso es lo que yo hice. Y llegué hasta el auto declaratorio de herederos, donde declaré a la esposa que ya falleció, y declaré a los 3 hijos. 2 ya fallecieron y solo está Jorge. Sí, ahí sí no sé. No, yo lo sé. Fácil. Viene el colega y ya se lo dije. Lo primero que tenés que hacer es que Jorge, que ya fue declarado herederos de los derechos proporcionales de ese inmueble, le done a la esposa la parte proporcional de esos derechos. Entonces ya después que sigue el proceso, pero ya tienen una escritura de donación. ¿Ah? Entonces, si aquel fallece, no importa. Se pagan los impuestos de esa donación y va a salir esos derechos inscritos a nombre de la esposa. ¿Ya? Porque los otros ya fallecieron. Pero el inmueble va a quedar a nombre de la mamá, que ya falleció, de Negro Miel, que ya falleció, de Hugo, que ya falleció. Entonces, y el Jorge, que también ya se va con Pancho. Entonces, por lo menos la esposa está legitimada para esa donación. Pero todo lo dejan al tiempo, muchachos. Todo lo dejan al tiempo. Yo no me porté pura lata, yo fui consecuente. Le dije, mire, que me consigan 5,000 quetzales y se lo entrego. Ya. Le había pedido inicialmente 30,000. No, yo no voy a lucrar con la enfermedad, yo no voy a lucrar. Al contrario, me quito un expediente. Si hasta amarillo está el expediente. ¿Ya? Pero todo lo dejan para después. El guatemalteco tiene una de las características que todo lo deja para después. Ya sobre la marcha, entonces sí quiere hacer milagros. No se puede. No se puede. No se puede. Entonces, les cuento eso para que en tu caso que estabas planteando esa situación, sí, prácticamente prescribió el derecho. Y entonces hay que activarlo de nuevo, porque eso lo mandan al archivo. Eso es más trabajo y hay que comenzar de nuevo. Es que es bien difícil. Y lo administrativo en Guatemala es bien complicado. Bien complicado. Entonces, si ustedes en algún momento de su vida profesional van a trabajar notariado, es un título hermoso, bello, pero de mucha responsabilidad. Y a la gente hay que enseñarla, hay que educarla. Que hay que estar, hay que estar encima, porque te digo de que, un día yo les cuento las historias de unos colegas que han caído a mis manos, y ustedes no lo creen.
Y solo sacan pistas y solo sacan pistas, porque la gente confía en el notario. Por eso el Código de Ética Profesional, vean todos los postulados del abogado y los postulados del notario. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Así es de que vamos a hablar entonces, por último, alguien está urgido, pero no me aparece ningún nombre. Yo no contesto cuando es, ¿ya? Debería de instalar un subidentificador de llamadas y ahí sale. Pues tiene, fíjate, tiene. Y lo raro es que no apareció. Tiene identificador de llamadas. Bueno, vamos con el artículo 176. Vean. Este ejemplo del 176 es un control intraórgano. Control político dentro del mismo órgano. Disculpen, porque si no, no me va a dejar en paz. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Disculpen la... Estoy dando clases, perdone. Estoy dando clases, discúlpeme. Perdone. Gracias. Yo le llamo cuando termine. Disculpe, gracias. Entonces, presentado, artículo 176. Presentado para su trámite de un proyecto de ley, se observará el procedimiento que prescribe la ley orgánica del régimen interior del organismo legislativo. Se pondrá a discusión en 3 sesiones celebradas en distintos días. Y no podrá votarse hasta que se tenga por suficientemente discutido en la 3ª sesión. Eso es lo ideal. Hay leyes que están desempolvando de la legislatura 8ª y 9ª. ¿Por qué? Porque los diputados ahorita no tienen qué hacer. Los amores que tenían al principio de enero y febrero son amores que ya no se llevan bien. Ya hay un divorcio. Se les cayó muy poco tiempo les duró la felicidad, el bienestar a estos diputados. El viernes, por ejemplo, el presidente de la Junta Directiva no pudo ponerse de acuerdo con los jefes de los bloques legislativos. Entonces, la sesión de mañana y del jueves no va a haber. No va a haber. ¿Y qué van a hacer los diputados? Y luego viene la Semana Santa, regresan en la primera semana de abril y creo que esta semana van a tratar de ver si regresamos a las prácticas anteriores de, quizás no descarado de ofrecer plata, pero sí decirle, mira, apoyarnos en nuestra iniciativa de ley y luego pues vos tenés un hermano que tiene una empresa que construye carreteras. Entonces nosotros vamos a hablarle a la ministra para que te tome en cuenta y ahí van a comenzar otra vez a lo mismo de siempre, lamentablemente. Porque irse por el lado amable, esto ya no tardó ni 2 meses, ni 2 meses tardó. Y por supuesto que la oposición feliz de la vida, porque eso era lo que querían. Y si el Congreso no trabaja, no funciona, el Ejecutivo no funciona, porque el Ejecutivo depende mucho de lo que haga el Legislativo. Entonces, ¿qué están haciendo? Desempolvando de legislaturas anteriores que ya hicieron una lectura, pues están comenzando a retomar para ver si y llaman a una segunda lectura y luego a una tercera. Se supone que en la tercera lectura todos los errores que se han consentido, que se han cometido, entonces se van a tratar de limpiar, a tratar de depurar, para que cuando en la última lectura se apruebe nítida. Pero ¿qué pasa? La mayoría de nuestros diputados no tienen hábito de lectura. Y la mayoría de diputados lo que hacen es levantar la mano, porque aquel diputado ya lleva 3 pedidos, y si él levanta la mano,
es porque esa ley es buena, pero que yo entienda, no entiendo ni jota, ¿ya? Y aparte, no leo, y no entiendo y no comprendo. Eso es lo que pasa con la mayoría de ustedes. La mayoría de ustedes no saben seguir instrucciones. Pero no es problema de ustedes. No es problema de ustedes. Así los criaron en casa, así los criaron en el colegio, así los criaron en el trabajo. Entonces, no saben seguir instrucciones. No digo que todos, no digo que todos, pero si aprendiéramos a seguir instrucciones, otro gallo cantaría. Y los diputados no son la excepción. Ellos levantan la mano porque aquellos y aquellos tienen más experiencia y más expertise en eso. Entonces saben que esa ley, entre comillas, va a ser bueno, sin saber que esas leyes tienen un trasfondo político. Ese es el problema. Entonces, vean pues cómo este control intraórganos, presentado un proyecto de ley, se pondrá a discusión en 3 sesiones o en 3 lecturas diferentes y no se aprobará hasta que esté suficientemente discutida en la 3ª sesión. Se supone que en la 3ª lectura tiene que leerse artículo por artículo, y aprobarse artículo. No, aquí levantan la mano y se aprobó. Y de ahí ya vienen las inconstitucionalidades, ya vienen las impugnaciones, porque lo hacen matalascayando, pues. Ese es el problema, ¿ya? Entonces, estemos atentos para ver qué va a suceder al fin con el Congreso, porque yo veo que las cosas no están saliendo como ellos al principio la planteaban. No. Y ahorita hay un rompimiento, y ahorita hay un alejamiento, y eso pues perjudica, por supuesto, al órgano legislativo en sí, como órgano de poder, porque vaya si no tiene poder, pero mientras estén divididos, mientras estén en dimes y diretes, señores, esto no va a avanzar. Entonces, la votación calificada es un control intraórgano que regula el artículo 176. Y el 177 dice, aprobado un proyecto de ley, la Junta Directiva del Congreso de la República en un plazo no mayor de 10 días lo enviará al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. Eso ya le toca al presidente. Lo aprueban en el Congreso, la Junta Directiva dentro de los 10 días lo remite al Ejecutivo para que el Ejecutivo lo sancione, es decir, lo firme, lo promulgue en el diario oficial y haga la publicación. Pero me quiero quedar acá porque el veto, eso ya no es mecanismo de control intraórganos. El veto presidencial es control interórganos, pero no quiero mencionarlos el día de hoy. Eso lo veremos el próximo lunes. ¿Dudas, preguntas? Sí, porque a la hora de hacer un veto tiene que ser el Ejecutivo contra el Legislativo y todo eso, ¿verdad? Son controles interórganos, ¿ya? Yo me acuerdo eso del Inter por el Interfer, entonces internacional, Inter, fuera, fuera de. Inter quiere decir entre. Sí, no, Inter. Entre. Entonces, Inter, no es intro, Inter es entre, ¿verdad? Entre ellos, fuera de, no, yo le digo esa palabra para acordarme de. Correcto, no, muy bien. Estás bien, intro bien. Es adentro, ¿verdad? Es adentro de que... Intra, adentro de. Ajá, intra es adentro. Perdón la interrupción. Y entonces usted indicó, licenciado, que el veto es interórgano, ¿verdad? Sí, pero no hagas caso a eso porque lo vamos a explicar el próximo día de clases. Es para el laboratorio. Muy bien, muy bien. Ya, correcto. Pero el lunes ya ustedes ya han manejado todo eso, ¿de acuerdo? El lunes, ya hoy es de última clase con usted, ¿verdad? Sí. Ustedes tienen clases hasta el miércoles. Ah, qué rico. Sí. Bien merecido descanso, bien merecido descanso. Hemos ido avanzando de a poquito. Yo creo que el reto para ustedes es no me bajen de 25 puntos.
no me baje. Pero cada quien es responsable de lo que va a sacar. ¿Ya? Usted había dicho que si uno saca 15, usted le pone 30. ¿Cómo era? Así es, exactamente, ¿ya? Pero en la segunda retrasada. Ah, chingada, sí, no me llega. Gracias, licenciado. No era 27, ¿verdad? Sí, señores, que tengan un buen descanso. Licenciado, que se la pase Creí bonito. que no iba a llegar, creí que no iba a llegar hasta aquí, pero sí, veo que todavía tengo la energía. Las articulaciones son las que más me están doliendo, y la fiebre, ¿verdad? Pero estamos vivos y aquí estamos. Les deseo un buen descanso, gocen con su familia, vivan en armonía, traten de tener bienestar con sus seres queridos, ¿verdad? Y si van a ir a ver procesiones o van a salir al interior, siempre con las precauciones del caso. Las cervezas, el licor y los cigarros no se van a acabar. Ahí se quedan. Eso es dañino. Entonces, ¿ya? Que siga mejor, licenciado. Gracias. Un abrazo. Gracias. Que siga mejor, licenciado. Feliz tarde. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.